Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato con promesa. Hay personas que siempre recuerdan las promesas de Dios, sobre todo en ciertos momentos de la vida, como en las desdichas o en los infortunios, en los que se echan de menos las bendiciones y prosperidad de Dios. Pero toda promesa de bendición de parte de Dios está asociada a algún mandato suyo. Por tanto, no es legítimo recordar solo las promesas divinas, olvidando y descuidando sus mandatos. Y menos legítimo es pretender que Dios cumpla sus promesas de bendiciones y de prosperidad si no se vive tomando en cuenta y obedeciendo permanentemente sus mandamientos en general. Hay promesas vinculadas a la obediencia a un mandamiento en particular, y hay otras bendiciones que se reciben por guardar todos y cada uno de los mandamientos. Hablemos del mandato con promesa de Dios a Abraham. En la Biblia, todos los mandamientos de Dios cuentan con promesas por su obediencia. El quinto mandamiento, sobre la honra a los padres, tiene una promesa concreta. En Éxodo 20, versículo 12, se dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Efesios 6:2 se dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Por tanto, este mandamiento, el quinto, de la honra a los padres, habla de una promesa: la largura de vida. Aquellos que honran a sus padres pueden esperar de Dios largura de vida. Es una promesa de Dios. También el llamado a oír y obedecer todos los mandamientos de Dios en general también tiene promesas de bendiciones de parte de Dios. En Deuteronomio 28, 1 al 2 se dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así pues, todo mandamiento en sí conlleva una promesa general de Dios de bendición y de prosperidad. Por ejemplo, en el libro de Josué encontramos esto de una manera muy hermosa, esto que acabamos de decir, porque allí se dice que simplemente la meditación diaria en la palabra de Dios, que es previa a la obediencia, nadie puede obedecer lo que no conoce. Por eso la simple meditación diaria en la palabra de Dios tiene promesas. En Josué 1, 7 al 8 se dice: esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Según este texto, la sola meditación en la palabra de Dios es motivo para que Dios bendiga y prospere a una persona. Porque, como hemos dicho, nadie puede guardar lo que no conoce. Quien medita en la palabra de Dios la conoce. Quien medita en la palabra de Dios la guarda en su corazón y por tanto está en condiciones de obedecerla. Por tanto, en la Biblia hay mandatos con promesas, mandamientos con promesas, algunos con promesas particulares y otros con promesas
y bendiciones generales. Pero el mandato de Dios a Abraham fue un mandato particular. Con esto queremos decir que Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y su familia lejana por él. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este mandato de Dios a Abraham no es para todos los cristianos. Cuando creemos en Cristo, Dios no nos pide que abandonemos nuestra tierra y nuestra parentela como Abraham. Dios nos pide que llevemos la fe redentora, la fe en Cristo, a la familia pequeña, a la familia amplia y también a nuestro entorno en general, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Esto es, por lo general, lo que Dios pide a todo creyente. En Marcos 5:19 se nos dice que Jesús no se lo permitió. Aquel hombre que quería seguirle, que quería dejarlo todo para seguirle, no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Por tanto, el mandato de Dios a Abraham es un mandato excepcional. Lo general es que el creyente lo sea en su entorno, en su familia, que allí sea luz y sal para testimonio de la salvación que ha recibido. Esto es lo general. Y lo extraordinario, lo excepcional, es lo que Dios le dijo a Abraham. Pero el mandato de Dios a Abraham sí incluía un mandato general de abandono del mundo, no del entorno ni de las personas, pero sí del mundo, de lo malo, de lo negativo, pues por esta razón Dios sacó a Abraham de aquel lugar donde vivía. En 2 Corintios 6, 14 al 17 se dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Y en 2 Corintios 6, 17 al 18 se dice: Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este texto, como otros de la Biblia, nos muestran que Dios sí quiere que los creyentes salgan del mundo. Entendido el mundo, no como las personas y los lugares, sino como el materialismo ateo, el materialismo pecaminoso que mora en los corazones de las personas. El mundo entendido como este sistema de cosas lejos de Dios, alejado de Dios, ajeno de Dios, que aborrece a Dios y que ama todo aquello que es la mentira, todo aquello que es contrario a la verdad de Dios. De ese mundo los creyentes tienen que alejarse. La Biblia dice: no améis al mundo. Y aquí en el texto que acabamos de leer, de 2 Corintios, se nos dice que no podemos tener compañerismo con el mundo, ni concordia con el mundo, sino que tenemos que salir del mundo. Entendido, repetimos, no como las personas, no como las cosas, no como los lugares, sino como el ámbito del mal que lo impregna todo. De ese mundo tenemos que alejarnos los creyentes. Así pues, Dios dio un mandato particular a Abraham, que hablaba de cosas que eran solo para él, y un mandato que tenía un aspecto general que es para todos. Las promesas de Dios a Abraham, además de ser para él,
y para su descendencia inmediata trascendían muchísimo a su persona y a sus descendientes inmediatos. Abraham ni siquiera vería en su vida los aspectos materiales y terrenales de las promesas que Dios le dio. Dios le había dicho a Abraham que le daría una tierra en posesión perpetua a él y a su descendencia. Génesis 12, 1 y 5. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Génesis 17, 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Por tanto, Dios le había dicho a Abraham que le daría una tierra en heredad perpetua por los siglos de los siglos. Y también le había dicho que le daría una descendencia inmensa, una multitud sería su descendencia. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y en Génesis 22, 17, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Por tanto, Dios dijo a Abraham que le daría una tierra en heredad perpetua y una descendencia inmensa. Y ninguna de estas cosas, ninguna, se cumplieron durante la vida temporal terrena de Abraham. En Génesis 15, 13 y 14, Jehová dijo a Abraham: tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y en Hebreos 11, 13 se nos dice: conforme a la fe murieron, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por tanto, todo lo que Dios le dijo a Abraham que le daría, no lo recibió en su dimensión terrena y temporal en vida, sino que fue el pueblo de Israel quien años más tarde, muchos años después, cuatro siglos después, el pueblo de Israel recibió algunos de los aspectos temporales y materiales de las promesas de Dios a Abraham. Algunos de esos aspectos los recibió. Nos dice Deuteronomio 10:22: con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y en Deuteronomio 9:5 se dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así pues, Abraham no recibió en vida las promesas de Dios, ni tuvo la tierra de Canaán, ni su descendencia fue inmensa. En tiempos de Jacob, muchos años más tarde, el pueblo o descendencia de Abraham solo eran 70 personas. No olvidemos esto. Por tanto, durante muchos años no pasaron de ser un pequeño clan, una pequeña tribu, y ni aumentó su descendencia a una multitud, ni poseyeron la tierra. Y es que las promesas del mandamiento de Dios a Abraham tenían un alcance espiritual, mundial y eterno. Las promesas de Dios a Abraham eran para todas las naciones o familias de la tierra. En Génesis 12:3, Dios le dijo
a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en Génesis 26:4 le dijo Dios de nuevo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Así pues, estas promesas de Dios a Abraham tenían su cumplimiento pleno en todas las naciones, en todas las familias de la tierra, en el mundo, a través del Cristo Redentor. A todos aquellos que creyesen en el Cristo Redentor, a todas esas personas, Dios les cumpliría la promesa dada a Abraham. En Juan 8:56, Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Por tanto, Abraham creía en el Cristo. Abraham se gozó de que había de ver mi día, dijo Jesús, es decir, la venida del Mesías. Él la pudo ver a través de la fe. Y en Gálatas 3:6-9 se dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por tanto, todo lo que Dios le dijo a Abraham se cumpliría en los creyentes en el Cristo, en aquellos que creyesen en el Cristo venidero. Y la tierra prometida que Dios le dio a Abraham, esa esperanza, la tierra prometida era un símbolo de las moradas eternas que esperan al pueblo de Dios. En Hebreos 11:9-10 se dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, porque esperaba, y se está refiriendo a Abraham, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la tierra que esperaba Abraham recibir. No una tierra temporal, terrena, sino una tierra cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en 2 de Pedro 3:10 y 13, en el Nuevo Testamento, se nos dice que en el día del Señor, en el día de la segunda venida del Señor, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta tierra que tenemos, este mundo en el que vivimos, está destinado, está reservado para el juicio final, en el que por fuego será consumido. Y un mundo nuevo espera a los creyentes, a los hijos de Dios. Los creyentes no tenemos aquí ciudad permanente, sino que esperamos la porvenir. Y esta ciudad que ha de venir es la Nueva Jerusalén, es el nuevo mundo que Dios tiene preparado para los suyos. En esto esperaba Abraham, esto creía Abraham. Por tanto, Abraham entró en el nuevo mundo, entró en las moradas eternas, y allí está. En el Nuevo Testamento se habla de Abraham y se dice que el lugar donde van los creyentes es el seno de Abraham. El lugar donde van los que mueren es el seno de Abraham, porque Abraham ya está allí. Él recibió las moradas eternas, y todos recibiremos un lugar en las moradas
eternas, juntamente con Abraham. Por tanto, después de lo que hemos visto, hemos constatado que la fe y la obediencia son por lo general los medios para recibir las promesas de Dios. Pero veamos las características de la fe y de la obediencia que reciben las promesas. La fe y la obediencia no tienen edad ni tropiezo con los bienes o las distancias terrenas. En Génesis 12, 4 al 5 se nos dice que se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Cuando Abraham recibió el mandato de Dios, tenía 75 años. Era un hombre mayor. Tenía que salir de un extremo del mundo para ir a otro extremo, a pesar de su edad. Y tenía que realizar el viaje caminando. No habían medios como hoy de transporte cómodos y rápidos. Era un viaje largo, era un viaje penoso para un hombre tan mayor. Sin embargo, Dios llamó a Abraham y éste le obedeció. Y le obedeció, como hemos leído, a pesar de su edad. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y salieron, dice el texto, para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. La fe y la obediencia obran también con plena seguridad y confianza en Dios, aun cuando lo que está por delante parezca difícil o sea imposible de alcanzar. En Hebreos 11:8 se nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía ni idea del lugar que había de recibir, cómo era, dónde estaba, era mejor. Salió sin saber a dónde iba. Dios le había dicho: sal de tu tierra, de tu parentela, ven al lugar que yo te mostraré. Y él confió plenamente en Dios, confió plenamente, sin tener un plano, un mapa, sin tener pruebas objetivas de lo que Dios le decía. La fe en Dios fue suficiente, la confianza en Dios fue suficiente. Así pues, la fe y la obediencia es una actitud que oye, que entiende y que guarda la palabra de Dios. Y lo hace con amplitud de miras en el futuro. Dios le había dicho a Abraham, Génesis 26, 4 al 5, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios había hablado a Abraham, le había enseñado. No tenemos todos los detalles de las cosas que Dios le dijo a Abraham, ni los momentos en que se los dijo esas cosas. Pero dice este texto que Abraham oyó a Dios, oyó la voz de Dios, guardó su precepto, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. En el momento que sea que Dios le dio
estos mandamientos, estas leyes, estos preceptos. Él los oyó, los entendió y los guardó. A pesar de los tiempos difíciles en los que vivía Abraham. Y es que solo mediante la fe y la obediencia es posible alcanzar promesas y bendiciones divinas. Sin fe ni obediencia a los mandamientos y palabras de Dios no se reciben sus promesas. Dice Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Antes vimos este mandato con promesa. Y aquí se ve claramente la relación entre el mandato y la bendición de la promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Sin fe ni obediencia no se reciben las promesas de Dios. En Hebreos 11:11 se dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que Dios era fiel en lo que había prometido. Y a pesar de su esterilidad, a pesar de las condiciones precarias de su vida que le impedía recibir la promesa de Dios, ella creyó. Sara creyó a Dios. Sin fe, sin obediencia, no se reciben las promesas de Dios. Sin fe y obediencia a la palabra de Dios, no hay bendición alguna que se pueda recibir de su parte. En Deuteronomio 28:1-2 se dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es interesante este texto porque nos habla de obediencia, de fe y obediencia a todos los mandamientos, a todos los mandamientos de la ley de Dios. Si se cree en todos los mandamientos, si se guarda todos los mandamientos, si se procura vivir en todos los mandamientos, entonces Dios, dice el texto, todas estas bendiciones te alcanzarán. Así pues, bendición divina está vinculada a la fe y a la obediencia. Sin fe ni obediencia no hay bendición divina alguna. Sin fe ni obediencia a la palabra de Dios, tampoco hay prosperidad posible a recibir de su parte. En el texto de Josué 1:7-8 se dice: esfuérzate en hacer conforme a toda la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De nuevo, aquí la partícula de enlace. Entonces, si guardas la ley, si oyes y guardas la ley, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estimados amigos y hermanos, hemos hablado del mandato con promesa. Y hemos visto el mandato con promesa de Dios a Abraham. En la Biblia hay muchos mandamientos generales de Dios con promesas para todas las personas, como el quinto mandamiento o el llamado a obedecer toda la palabra de Dios.
El mandato de Dios a Abraham fue un mandato particular en el que le pidió que le siguiera, dejando atrás tierra y familia. Este mandamiento solo nos afecta en lo tocante al mundo. Las promesas de Dios a Abraham trascendían a su persona. Él no vería en vida su alcance temporal terreno, pero el alcance eterno se cumple en Cristo para todas las naciones de la tierra, para todo aquel que cree en Cristo. La fe y la obediencia son los medios para recibir las promesas de Dios. La fe y la obediencia de Abraham a Dios no tenían obstáculo en la edad, ni tropiezo con los bienes o con las distancias terrenas. La fe y la obediencia llevan a obrar con plena seguridad y con confianza en Dios, aun cuando lo que está por delante parezca difícil o imposible. La fe y la obediencia de los creyentes alcanzan las promesas y bendiciones divinas, sean terrenas, temporales o celestes y eternas. Sin fe ni obediencia no hay prosperidad posible. Dice Isaías 41, 8 al 10: pero tú, siervo mío eres, tú a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor te guarde y te bendiga, y te ayude a creer en sus mandamientos, a guardarlos y obedecerlos, para recibir sus bendiciones y promesas. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos recuerda que no hay bendición, que no hay promesa a recibir si no guardamos tus mandamientos. Ayúdanos, Padre, a entender que todo mandamiento tuyo conlleva promesas, conlleva una responsabilidad por nuestra parte de fe, de obediencia, y que sólo así las promesas que conllevan tus mandamientos serán una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Que no seamos de aquellos que esperan y esperan recibir de ti bendiciones y promesas, estando en desobediencia a tu ley, a tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a ser como Abraham. Ayúdanos a creer en ti, a confiar en ti, en tu palabra, y a hacerlo independientemente de la edad, independientemente de las circunstancias, independientemente de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a tener una fe plena y absoluta en ti, una fe que se traduzca en obediencia. Gracias, Señor, por todo. Bendito seas. Te suplico también que sigas bendiciendo a los enfermos, oh Padre. Ayúdales. Ten misericordia. Te pido especialmente, una vez más, por Carmen Teresa. Ayúdala, Señor. Y por Carmen Rosa, que las ayudes en su enfermedad, en sus cuerpos y también en su ánimo, para que puedan ver que su fe se mantiene, que crece, y que puedan desde esa actitud de fe y de ánimo alto seguir adelante en ti. Ayúdala, Señor. También te pido por Susana, te pido por la familia de
Noemí, por ella misma en este viaje a tan lejos, Señor, con su familia, y también te suplico por la familia de Josefina, por sus padres, y también por aquellos que son mayores o tienen enfermedades crónicas como Águeda, como Otto, como Jeremías, como Cristina. Sé con todos aquellos que te necesitan por alguna causa, oh Padre. Y los que tienen problemas, Señor, los que tienen problemas de tipo material, ayúdales, ten misericordia, oh Padre. Socórrenos a todos y líbranos del mal y del maligno. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.